Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Gracias por reunirnos a adorar al Señor, nuestro Señor Jesús y nuestro Padre. Esta enseñanza lleva por nombre: el desierto es el mejor lugar. Y ustedes dicen, ¿cómo me dice usted, pastora, que el desierto es el mejor lugar? Si yo estoy viviendo un desierto en mi vida y la estoy pasando muy, muy mal. A través de esta enseñanza vamos a aprender que el desierto es el mejor lugar. Y al final de la enseñanza me darán la razón por cual estoy diciendo que el desierto es el mejor lugar. ¿Amén? Amén. Por favor, nos vamos a Deuteronomio capítulo 8, el 23. Dice la palabra de Dios. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Amén. Es el pueblo de Dios que está en el desierto. Estaba cautivo, los saca, pero tiene que pasar por el desierto. Ellos hicieron que esos 40 años fueran largos y les costara mucho pasar ese desierto, porque ellos volvieron a recordar su pasado y eso no lo dejaba avanzar. Entonces, por eso mismo Dios los mete en un desierto. A su pueblo elegido, al pueblo que él era su Dios, lo mete a un desierto. Y puede decir, ¿cómo Dios mete a su pueblo escogido a un desierto? Donde aquí dice la palabra de Dios, dice que, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Dónde los dejó? En el desierto. 40 años. Ellos hicieron que durara 40 años, porque no era Dios que durara en ese tiempo. Pero a veces, como ese pueblo, depende de cada uno si sale o no de ese desierto. No depende de Dios, porque Dios te lo da todo, te da la sabiduría, te habla. Pero tú decides si permaneces en ese desierto o no. Su pueblo escogido, si Dios quería que lo pasaran en 4 días, ellos se dilataron 40 años. Y yo les pregunto, ¿quieren seguir en su desierto o quieren salir de su desierto? Conforme a esta enseñanza, vamos a aprender a salir del desierto. Amén. Y me dicen, ¿qué es un desierto? Desierto es cuando te sientes solo, afligido, que no hay solución, que nadie te puede ayudar, que a nadie le interesas, que todo lo que haces no funciona. ¿Sí? Ese es un desierto. Cuando lloras interiormente, cuando piensas que ya todo se acabó, cuando dices que Dios no me escucha, ¿dónde está Dios? ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué me dejaron a mí? Cuando empiezas a cuestionar y a dudar de Dios, estás en el desierto, solo. ¿Por qué? Porque nadie te entiende y nadie te comprende. Si lo digo de otra manera, estás haciendo una tormenta en un vaso de agua. ¿Sí? Tú sientes tan pesado el problema que no ves solución. Pero Dios, me encanta decir esto, Dios nos mete al desierto. ¿Por qué? Porque de ahí vamos a aprender a depender solo de Él. Amén. De nadie más. Y aquí a su pueblo elegido, que los sacó de Egipto, los sacó de cautiverio, ¡ay, me los mete al desierto! Dios no quería tanto tiempo, pero ellos, porque volvieron a hacer cosas que no agradaron a Dios, permanecieron ahí. Y por eso el Señor ahí les recuerda y les dice, y te acordarás de todo el camino por donde ha traído Jehová tu Dios esos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte. ¿Para qué los metió?
para afligirlos. ¿Por qué están en su desierto? Para afligirlos. Para que pienses que toda esa aflicción, dice la palabra, que ya la pagó Jesús. Entonces, ¿de qué te preocupas? ¿Entienden? Estamos haciendo una tormenta en un vaso de agua. Después dice, para probarte. Esta palabra a mí me llegó, pero sí, mucho. ¿Por qué? Porque Dios permite pruebas, permite desiertos para probarte. Si realmente le crees, si realmente está su palabra en ti, si confías en Él. Dios tiene que ver que Él vive en tu corazón. Por eso te prueba en un desierto. Aquel que no quiera pasar un desierto no es calificable para Dios. Porque Dios para calificarte tiene que probar. Y te tiene que probar en un desierto. Aquí estaba probando a su pueblo adorado Israel, estaba siendo probado todo el pueblo en el desierto, para probar si realmente confiaban en Dios, si clamaban a Dios, si obedecían a Dios. Dios tiene sus maneras de probarnos si le creemos o no, porque somos muy buenos para decir, sí, Padre, sí te creo, llega un pequeño problemita y ya corriste. Llega una necesidad y en vez de decir, Padre, sé que usted va a suplir en sus riquezas en gloria, no, sales a pedir prestado. Entonces Dios tiene que probarnos si realmente confiamos y creemos en Él. Y aquí su pueblo estaba todo, eso me encanta, todo estaba siendo probado por Él. Él sabía lo que estaban pasando, pero no sabía cuánto tiempo iban a durar hasta realmente humillarse, pedir perdón y hacer las cosas correctas para que Dios los sacara del desierto. ¿Qué les estoy diciendo? Si ustedes vuelven al primer amor, obedecen correctamente, Dios los va a sacar de su desierto. Amén. Dice después la palabra de Dios, para saber lo que había en tu corazón. Dios solamente va a ver qué hay en tu corazón cuando estés en el desierto. Vale, voy a poner varios ejemplos. ¿Qué haces cuando tu matrimonio ya no funciona? Te engañaron, te traicionaron. Dios tiene que ver en ese desierto qué haces. Lo que Él te ha dicho, o maldices, buscas bronca, buscas pleito, te vengas, como me la hizo, yo la devuelvo. Dios ve qué haces en ese desierto. ¿Va a responder como yo le he enseñado? ¿O se va a manejar todavía en lo terrenal? ¿Sí? Cuando un hijo no te obedece, que se va y que el Señor prueba, ¿qué haces? ¿Oras por él? ¿Clamas por él? ¿Le enseñas mi palabra o lo dejas ahí que haga su vida? Dios prueba en el desierto. Tus padres te dieron la vida cuando eras pequeño, provieron a pocas lo que ellos tenían, pero ahora que te he bendecido, ¿qué estás haciendo? ¿Los estás bendiciendo? ¿Lo estás yendo a ver? ¿Lo estás honrando? ¿Qué es lo que estás haciendo? Dios pone pruebas, pero quiere saber qué es lo que haces en esa prueba. Si actúas conforme a su palabra o a su voluntad, o sigues diciéndole, sí, Señor, yo te creo, sí, pero nada más de dientes para afuera. Él lo sabe y Él por eso tiene que ver si realmente confías y crees y haces lo que Él nos pide. Por eso dice, para saber lo que hay en tu corazón. Porque dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y a veces esa boca salen unas groserías, unas mentiras. Entonces Dios no está en tu corazón, porque si Dios estuviera en el corazón, perdonarías, ayudarías, tendrías paciencia, ¿sí? Y hablarías de Dios. Pero si no está Dios en tu corazón, solamente salen puras cosas malas. Y quiere Dios saber que en esos momentos, ¿qué sale de tu corazón?
Yo algún día me pasó algo chistoso porque comprendí que tenía que entrar más en la presencia del Señor. Porque en momentos rápidos de un accidente o un golpe, sacas lo que hay en tu corazón. ¿Y por qué lo digo esto? Porque alguna vez iba caminando con las chanclas y me paso a pegar en una silla y en vez de decir una cosa agradable, me dije una grosería a mí mismo. ¡Ay, qué soy! Y dije, ¿cómo en un instinto rápido el cerebro funcionó y salió de mi boca? Y comprendí que había cosas todavía malas, porque el pegarme en un accidente, en vez de que saliera, ¡ay, me dolió! ¡Ay! Alguna cosa así, me dije, ¡ay, soy muy! Ya sabrán lo que sigue. Entonces, hay momentos que te pasa algo y en vez de decir una palabra agradable, sacas realmente lo que hay en tu corazón. Alguien te hace enojar o no hace lo que tú quieres y miren, fluye esas cosas que hay en tu corazón. Y yo fue cuando salió esa cosa fea de mi boca que dije, no, tengo que sacar todo eso para que no vuelva a salir y pueda salir otra cosa. Entonces Dios te prueba y te pone cosas y circunstancias difíciles para ver qué es lo que sale de tu boca. Si empiezas a rebelarte contra Dios, si empiezas a renegar de Dios y empiezas a hacer cosas desagradables para Dios, para eso te prueba en el desierto. Si está su palabra en tu corazón y puede fluir a través de tu boca, o sigue saliendo esas cosas feas diciendo, ¡ay, qué marido tan! ¡Ay, qué esposa tan! ¡Ay, qué vecino tan! Ya se imaginarán, ¿sí? Entonces, por eso dice el Señor, solamente así sé que hay en su corazón, en las situaciones difíciles, donde no tienes el control, donde, como no tienes el control, sacas lo que hay aquí. Y por eso estaba probando a su pueblo en el desierto, donde nada más estás tú y Dios. No hay más. No hay más. Entonces, todos me dirían, ¿cómo cree que es bonito el desierto? Al final me darán la razón. Ya tengo ganas de decirles, pero todavía no. ¿Sí? Después dice, si habías de guardar o no sus mandamientos. Todos conocemos los mandamientos de Dios, todos. Pero es en ese desierto donde tienes que mantenerte conforme a la palabra de Dios y no vas a hacer cosas malas, sino esperarás en Dios y confiar en Dios en que Él abrirá puertas, sacará, dará, creará para ti por estar aguantando ese desierto. Él quiere ver si puede confiar en ti. Y es el mejor lugar para demostrarle a Dios que puede confiar. Y Dios, cuando te prueba, te da lo que tú pides. Después de salir del desierto, no los llevó a la tierra prometida, donde fluía leche y miel. Pero Dios los tenía que probar primero, si eran merecedores de estar acá. Si yo se los digo en otras palabras, a veces le decimos a los hijos, ¿saben qué? Esto me costó mucho trabajo adquirirlo, cuídenlo. Pero como a ellos no les costó, pues se ponen una televisión, la prenden, la apagan, la dejan prendida, se van, se olvidan. Le cambian, le suben, le cambian que contraste, le hacen mil cosas. ¿Y por qué no la cuidan? Porque no les costó, ¿verdad? Pero cuando a ti te cuesta, creas que la valoras y la cuidas. ¿Qué pasó con ese pueblo? Valoró que Dios los haya sacado del desierto y los llevó a la tierra que fluye leche y miel. Solamente así valoras. Solamente así le das gracias a Dios por lo que te va a dar.
Y por eso Dios dice, quiero un encuentro contigo en el desierto. Tú y yo nada más. Tú y yo. Y te voy a afligir. Y te voy a quitar. Y no te voy a dar. Y no te voy a escuchar. Porque quiero ver que tu confianza, tu fe esté puesta en mí. Amén. Entonces, si ese lugar yo le voy a probar a Dios que confío y creo en Él, aguanto mi desierto sin llorar, sin gritar, sin enojarme, sino tan solo confío y hago lo que Él me pide. Porque después de ahí viene la tierra prometida. ¿Y qué es la tierra prometida? Lo que más le has pedido al Señor. Una casa, un buen trabajo, que tus hijos regresen, que regrese tu salud. Esa es la tierra prometida. El bienestar en un lugar completo tuyo y de tu familia. Amén. Entonces, ¿ahora sí creen que el desierto es el mejor lugar? Es el mejor lugar para demostrarle a Dios que le amamos, que le obedecemos, que le buscamos y que puede confiar que a pesar de lo que nos esté sucediendo, a pesar de lo que no tengamos, seguimos creyendo en Él y seguimos avanzando. Si me lleva al desierto es porque sabe que puedo pasar. Si me lleva a ese lugar es porque cree que ya soy maduro espiritualmente para poder salir de ese lugar. ¿Amén? Amén. Entonces, su pueblo, ¿sí? Duró 40 años para salir, para comprenderlo. Porque lo voy a poner así, a lo mejor no lo han leído en la Biblia, pero han visto mucho la película. Ese pueblo se volvió idólatra. Empezó a estar de rebelde. A los que Dios puso al frente los empezaron a juzgar. ¿Sí? Y peor le decían, ay, pero es que nosotros estábamos mejor allá. Éramos cautivos, trabajábamos, no nos daban de comer, pero estábamos mejor allá. O sea, estaban renegando de lo que Dios estaba haciendo. Tenían que pasar ese desierto. ¿Por qué? Porque después del desierto estaba la tierra prometida. Les profetizo, de su desierto están a un paso para salir a su tierra prometida. Amén. ¿Amén? Gloria a Dios. Amén. Entonces, era el pueblo de Dios y tenían que probarlo. En el desierto pruebo a todos los que amo. ¿O no amaba a Dios a su pueblo? Amén. Y lo probó. ¿Sí? En el desierto te pruebo, ¿qué sabes de mí? En el desierto te pruebo y te dejo que tú pelees por tu fe. En el desierto pruebo si eres mi hijo de verdad. ¿Amén? Amén. Lo que no debemos de hacer en el desierto. No debemos de tentar a Dios. No debemos de murmurar ni de quejarnos. No debemos de dudar y no debemos de ser idólatras. Y menos codiciar las cosas malas. Porque todo eso lo hizo su pueblo. Hasta que no se manifestó cuando Moisés les mostró los mandamientos de Dios. Y entonces les dijo, hijos, estos son mis mandamientos. Si quieren, cumplan con ellos y yo estaré con ustedes. ¿Amén? Entonces, ahora nos vamos a otro desierto hermoso. Nos vamos a Mateo 4:1. Amén. Dice la palabra de Dios, Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Está escrito,
el mismo Espíritu, el Espíritu de Dios llevó a Jesús ¿a dónde? Entonces, ¿qué quiere decir? Dios probó a su pueblo. Ahora Dios prueba a su Hijo. ¿Es escrito? ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios, que es el primogénito de nosotros, fue probado en un desierto. Yo siempre les comento, yo cuando no conocía la palabra de Dios, yo no podía creer, decir, ¿cómo el mismo Espíritu lleva a Jesús al desierto? Mi ignorancia pensaba que el enemigo lo había llevado al desierto, pero no, el mismo Espíritu lo llevó para ser tentado por el diablo. ¿Qué quiere decir? Que cuando estás en el desierto, ahora nosotros como hijos de Dios, el diablo viene a tentarnos y nos habla aquí al oído. Ay, pues si no tienes de comer, pues roba. Ay, pues si no, si te gusta la mujer del vecino, pues, ay, mira, ese tiene mejor coche, pues, ¿sí? ¿Entiendes? Te habla al oído que tú eres y eres mejor que los demás y tú debes de tener más que todos los demás. Y es por eso que aquí Jesús, el Hijo de Dios, fue tentado en el desierto. Por eso le decía, el desierto es el lugar donde Dios te prueba realmente. Si su Hijo fue tentado en el desierto, ¿cuánto más a nosotros nos va a llevar a un desierto? Pero Dios quiere que salgamos, como lo hizo su pueblo y como lo hizo su Hijo, que salgamos de ese desierto. Amén. Y me encanta a mí de Mateo 4, porque ahorita vamos a ir discerniendo cómo Jesús nos puso el ejemplo, cómo salir de este desierto. ¿Sí? Si tú dices, ay no, pues fue el pueblo de Dios, ellos pues sí pudieron. No, aquí Jesús, el Hijo de Dios, que llegó del cielo a la tierra, se convirtió en carne, ese desierto lo pasó en carne como tú y como yo. Así que nadie le puede decir a Jesús, es que Jesús es muy difícil, Jesús es muy, no lo puedo hacer. Te voy a decir, yo estuve en la tierra, fui carne como tú, tuve las mismas cosas que tú y te enseñé cómo pasarlo. Soy tu ejemplo como hijo de Dios, cómo se deben de hacer las cosas. Y para que tengas la victoria en todo lo que hagas. Amén. Entonces, voy a discernir otro poquito más abajo. Entonces dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Dice que Jesús fue llevado al desierto, no comió 40 días y 40 noches. Pero el tentador estaba viéndolo que hacía. Pero por ahí dijo, tengo hambre. Hijo del enemigo Satanás, es el momento de ponerle la prueba. Tiene hambre. Y entonces le aparece y dice, pues sí, yo sé que eres hijo de Dios y como eres hijo de Dios, pues di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le contesta que no. Dice, él respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sí? ¿Qué le contestó? Mira, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y por qué? Porque si clamas con la palabra de Dios, Dios te va a dar de comer. Amén. Pero ¿qué hace el enemigo con la humanidad o con nosotros? Si tú tienes hambre, si tu familia tiene hambre, si tus pequeñitos tienen hambre, Satanás te dice, roba. No vas a dejar que tus hijos se mueran de hambre.
¿O no les vas a dar de comer? ¿Qué hace una mujer por darle de comer a sus hijos? Roba, se prostituye, vende, empeña, va a hacer lo que sea porque sus hijos tengan de comer. Y ese es el engaño que hace Satanás a las hijas de Dios y a los hijos de Dios. Un hombre que su familia y su esposa está, danos de comer, quiero de comer, ¿no ves que no hay nada? Satanás le va a poner las tentaciones, vende cosas malas, mata a alguien, mil cosas, ¿sí? Porque tu familia merece comer. Mas nosotros sabemos que si tú clamas a Dios, Dios les va a dar de comer a tu familia. Amén. Esa es la tentación. Y Jesús ahí nos dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra que sale de la boca de Dios es que si un hijo te pide de comer, no le vas a dar una piedra, una víbora, sino le vas a dar cosas buenas. Cuanto más nuestro Padre no nos lo va a dar. Pero el enemigo te dice que Dios no te va a responder y que hagas cosas malas para que les des de comer a tus hijos. Esa es la enseñanza que nos deja Jesús. No aceptes la tentación por comida, porque Dios es nuestro proveedor. Amén. Amén. La segunda tentación que le puso. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, sí, eres hijo de Dios. Échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropiece con tu pie en piedra. Otra vez viene el enemigo y tienta a Jesús. Y le dice, no, sí, ya sé que eres hijo de Dios, ¿sí? Entonces lo lleva a la santa ciudad y lo puso en el pináculo. Le dijo, a ver, pues ya sé que eres, pues tírate. Y entonces Jesús le dice, ¿sabes qué? No voy a obedecerte. Está escrito que van a ir los ángeles, pero yo no tengo por qué tentar a mi Padre Dios. ¿Sí? ¿Qué hace el enemigo en estos tiempos? Hace que la gente quiera tener lo más alto, lo mejor, lo que casi nadie entiende. ¿Qué hace un hombre o una mujer por no tener el mejor celular del año? Por el mejor auto, por la mejor casa, por la mejor situación. Las muchachas, las jóvenes, por ser las mejores, las más vestidas, las que tienen las mejores cosas. Entonces, eso es lo que el enemigo pone. Si quieres tener lo mejor, lo que otros no tienen, pues entonces obedéceme y lo vas a tener todo, amén, todo. Amén. Entonces por eso es que Jesús le responde. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Amén. Amén. Otra parte de lo que puedo discernir es que a veces tientas al Señor. Ay, suponiendo, te subes en una moto, ay, me creo mucho y ahí voy a arranque. ¿Sí? Estás atentando contra tu vida y tentando al Señor. Si existe Dios, que me sane, que me proteja. Estás tentando al Señor. Ay, Señor, si no quieres que haga esto, entonces mándame una aviso. Estás tentando al Señor tu Dios, cual Él debe saber que tú le vas a responder conforme a su palabra y a su obediencia. No puedes tentar, Señor, si me amas, dame esto. No tiendas al Señor tu Dios, sino pídelo correctamente. Entonces le vuelve a decir, Jesús le dijo, está escrito también, no tentarás al Señor tu Dios. Dice, otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrarme adorares. Esa es la otra tentación que hace el mundo por no tener terrenos y joyas.
Porque le dijo, mira, todo lo que ves te lo puedo dar, pero pues inclínate a adorarlo. Sabemos que el diablo es mentiroso y era mentiroso, porque todo eso era de Jesús, ¿o no? Amén. Pero lo que quería Satanás era que se arrodillara y le dijera, ay, gracias por todo lo que me das. Mentiroso, porque todo era de él. ¿Qué hace el enemigo? Mira, si quieres esto, pues pídelo a mí al enemigo para que me entiendan. ¿Sí? Desobedece a Dios, no creas en Dios, yo te puedo dar lo que tú quieras. ¿Sí? Y entonces aceptas la tentación que te pone en el mundo para querer tener todos los bienes, todas las joyas. ¿Qué hacen varios por tener terrenos? Y creo que estos casos lo han escuchado. ¿Cuántos hermanos hasta no se matan por terrenos que les dejaron sus padres? O casas. O bienes. ¿No? El enemigo ahí está trabajando, se matan unos con otros y entonces aquí le vuelve a responder Jesús. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque está escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esta cosa que hizo Jesús me encanta. No dejes que el enemigo te hable al oído. Ponle un hasta aquí. Te digo, ya Satanás, hasta aquí ya. ¿Sabes qué? Al que amo, al que sirvo, es al Dios Todopoderoso. Y eso es lo que debemos de hacer todos. Cuando entre la tentación, dile a Satanás, al que amo y al que sirvo, es a Dios el Todopoderoso. ¿Qué hizo Jesús? Se mantuvo como hijo de Dios, no aceptó la tentación. El enemigo le declaraba palabra escrita que está en la Biblia, pero Jesús también respondía conforme a la palabra de Dios. ¿Qué te digo? Cuando el enemigo se presente a ti, no va a escuchar tus palabras. Las únicas palabras que va a escuchar son las que están escritas en la palabra de Dios, la sabiduría de Dios. Porque tus palabras no tienen poder, pero las palabras de Dios tienen poder. Porque Jesús, el Hijo de Dios, no le respondió conforme a su palabra, le respondió conforme a la palabra de su Padre Dios. Y el enemigo ahí sabe que no puede hacer nada, ahí ya perdió. Y que viene después de estar Jesús en el desierto, después de ser probado, de confrontar a Satanás, de escuchar a Satanás, de que Satanás le ponía todo, y él sabía que era el Hijo de Dios, el cual tenía autoridad y dominio propio de todo lo que hay en esta tierra. Y entonces al final le dice, el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. ¿Qué quiere decir? Que cuando el enemigo te pone una tentación y estás en el desierto, si tú lo haces conforme a la voluntad del Padre, como está escrito, Dios te da lo que tú necesitas. Dios provee todo lo que tú estás necesitando, pero solamente si sales de la tentación. Amén. Amén. Entonces, en estos dos casos, como el pueblo de Dios fue en el desierto probado y lo afligió y tuvo hambre, ¿sí? Aunque duró, yo es lo que siempre digo, duró para reaccionar y obedecer a Dios. Pero aquí el Hijo de Dios, Jesús, fue tentado también. Y recuerden que Él es nuestro ejemplo a seguir. Y aquí nos dice cómo debemos de defendernos de las artimañas de Satanás. Somos sus hijos y a los que ama los lleva al desierto. Entonces, si estamos en un desierto, creamos que vamos a salir de ahí victoriosos. Todo lo que esté sucediendo a tu entorno, todo lo que te estén quitando, todos los que te estén haciendo mal, que se van contra ti, cree que si hoy comprendes y entiendes esta palabra y le dices, Padre, yo solamente a ti amo y a ti voy a servir,
Cree que vas a salir de ese desierto. Cree que si Dios me dio esta enseñanza es porque muchos vamos a salir del desierto. Amén. Entonces, ahora sí puedo decir, gracias Señor, porque me has metido en el desierto, porque de este desierto voy a salir en victoria. Amén. Hermanos, ¿lo pueden repetir? Gracias Señor, porque me has metido al desierto y voy a salir victorioso. Amén, Señor, gracias. Amén. Entonces, ya no le vamos a tener miedo al desierto, porque muchos le tienen miedo al desierto, al no tener nada, al no saber nada, el que estés en duda siempre y piensas que vas a permanecer ahí. No, debes de levantarte hoy en fe y creer en Dios. Amén. Dice, el Hijo de Dios también fue tentado en carne, como a nosotros en comida, en el mejor tierra y bienes. Jesús no aceptó la tentación de Satanás, se mantuvo en santidad y así logró pasar el desierto, declarando la palabra de Dios, y él lo llevó a otro nivel que los ángeles le servían. Amén. ¿Quieren subir a otro nivel? Tenemos que obedecer. Amén. Mensaje directo del cielo. Yo a los que amo los pruebo en el desierto, porque ahí estás solo. Debes de confiar en lo que eres, porque el enemigo te va a hablar al oído y te va a hacer sentir indefenso, que nada tienes seguro. Sentirse indefenso, que nada tienes seguro, que nadie le importas, que todo lo que hagas a nadie le interesa, que todo se acabó. El desierto es el lugar donde se llevará la prueba final, donde tienes que recontar mis palabras y mantenerte en fe creyendo que yo soy el Todopoderoso y yo puedo hacer cambiar todas las cosas para ti, pero tengo que asegurarme que confías en mí. Amén. Samasha se que sea jamaso, alikamasho si que ya sea acá, porque el que amo tiene que pasar mi desierto. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Sé que esta enseñanza va a ser de bendición para ustedes y que vamos a salir de ese desierto porque Dios lo ha permitido. Amén. Amén.